Bien, en este ejercicio el enunciado dice determine la fuerza en los elementos B, D y DE de la armadura como se muestra en la figura. Esto es una armadura simple, ¿verdad? Nos pide determinar la fuerza BD, que sería la fuerza que está actuando en este espacio de acá y la fuerza que está actuando en este espacio de acá. Hay diferentes formas de poder plantear esto, ¿verdad? Pero nosotros, en el caso de la armadura simple, podemos optar por dos métodos para poder resolver los ejercicios. El primer método es el método de los nodos. El método de los nodos consiste en que nosotros tengamos que analizar cada uno de los nodos y determinar todas las fuerzas actuantes sobre ese nodo. F1, F2, F3, etcétera. Y sobre ese nodo nosotros hacer la sumatoria de fuerza en el eje X igual a cero y sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Esas son las dos ecuaciones que podemos plantear para un nodo. Entonces, la recomendación cuando nosotros analizamos el método de los nodos es, primeramente, que no haya más de dos incógnitas. Es decir, que nosotros no tengamos mayor de dos incógnitas en cada nodo analizado, porque si no, no vamos a poder resolver. Vamos a tener un sistema con mayor cantidad de incógnitas que las ecuaciones que podemos plantear. Entonces, en este caso, tenemos que buscar sí o sí un nudo o un nodo donde existan dos incógnitas y a partir de ahí hacer un método de arrastre. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, yo voy a plantear primero analizar el nodo A, donde yo conozco las direcciones de las fuerzas actuantes, que son las direcciones de las barras, porque todas las barras son barras de dos fuerzas. Entonces yo puedo determinar el valor de la fuerza actuante en la barra AB y la fuerza actuante en la barra AC, analizando el nodo A. Si yo conozco el valor de esa fuerza, yo después puedo analizar el nodo C. Voy a conocer este valor de fuerza como conocido, ¿verdad? La tensión CA. Y voy a después tener dos incógnitas que son esta y esta fuerza, CB y CE. Lo mismo, ahora yo no puedo analizar, por ejemplo, anteriormente este punto de acá. ¿Por qué? Porque mis incógnitas van a ser la barra CBD, la barra BE y la barra BC. Entonces, esas tres incógnitas yo no voy a poder determinar con solamente analizar primeramente el nudo A. Ahora, si analizo el nudo A y analizo el nudo C, después sí puedo pasar al nudo B para determinar el valor de las fuerzas actuantes en ese punto. Entonces, esa es la limitación que se tiene con el método de los nudos, de que nosotros no podemos analizarlo directamente en el nudo que nosotros queremos, porque si existen más de dos incógnitas, ya no podemos resolver. Tenemos que ir arrastrando los resultados de otras ecuaciones para poder resolver de manera paulatina. En el caso del otro método que nosotros tenemos, que es el método de las secciones, el método de las secciones es mucho más rápido, es mucho más sencillo de poder resolver, porque trabaja con eh, perdón, trabaja con una sección, con un corte aparente que nosotros hacemos en toda la estructura, y donde nosotros trazamos una línea de corte en cualquier dirección. Puede ser una línea de corte así, o puede ser una línea de corte así, o puede ser una línea de corte así también, ¿verdad? No, no hay ninguna restricción en relación al corte. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el corte? Que nosotros básicamente vamos a separar la estructura en dos partes. La primera parte obviamente va a ser una estructura que va a estar conformada por ejemplo, va a ser esta primera parte de acá, va a ser hasta acá, este va a tener una dirección hasta acá, va a ser acá, va a ser acá. Esta sería la primera estructura que nosotros cortamos, donde acá va a actuar la fuerza externa. En este caso sería, voy a cambiar el color para que sea en rojito. Acá tenemos la fuerza actuante acá, tenemos la fuerza actuante acá, y donde obviamente cada una de las barras representa una incógnita. Entonces acá nosotros tenemos una fuerza, acá tenemos otra fuerza y otra fuerza. Entonces, ¿cuál es la limitante del método de las secciones? Que lo recomendable es siempre cortar
a la estructura, a la armadura simple, en una sección donde existan solamente cuatro incógnitas, perdón, tres incógnitas. Entonces, en este caso, la recomendación es que no haya un corte de más de tres incógnitas. Es decir, que de repente no tengamos obviamente una sección donde tenga cinco incógnitas porque no vamos a poder terminar. En el método de las secciones nosotros recurrimos a la sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de momento en relación a un punto igual a cero. O sea, tenemos tres ecuaciones que podemos utilizar y podemos utilizar obviamente un sistema donde existan tres incógnitas. Ahora, se puede tener casos, por ejemplo, para determinar una sola incógnita, que obviamente recurra a una sola ecuación. O sea, yo puedo tener este ejercicio de acá y puedo obtener el valor de esta tensión AC. ¿Por qué? Porque si yo tomo un momento en relación al punto B, que era este, todas las demás fuerzas coinciden en ese mismo punto. Entonces al final yo tengo solamente actuante esta fuerza y tengo actuante esta fuerza de 135. O sea, puedo determinar el valor de la tensión AC del sistema a partir de esa ecuación de momento considerada sobre este punto particular. Se puede dar ese caso y hay muchos ejemplos que muestra el BIR, donde también se puede cortar una sección que tiene cuatro incógnitas o más incógnitas, pero que al final se puede reducir a una ecuación que pueda determinar una incógnita de todas esas que aparecen. Pero son obviamente puntos específicos que nosotros podemos tomar para nuestra sumatoria de momento. Lo que sí tienen que entender que de repente no es necesario que yo tenga sí o sí una sección que pase por, eh, o sea, un punto de momento que pase por la estructura. ¿Por qué? Porque en esta estructura nosotros sabemos las direcciones de acción de estas fuerzas. Por ejemplo, esto va a coincidir en el punto que es el punto C, esta línea va a coincidir acá, este es el punto D, perdón, el punto E, y después esto va a coincidir hasta el punto C, este es el punto D. O sea, las direcciones de esas fuerzas nosotros podemos considerar, entonces yo puedo tomar también un momento en el punto E, donde yo voy a eliminar solamente la barra BE, pero las demás van a aparecer como ecuaciones. Puedo tomar momento en este punto, entonces voy a eliminar la barra AC y voy a eliminar la barra BD, BC, pero voy a tener estos valores de fuerzas actuantes. Entonces, como yo decida cortar la estructura, me va a definir qué ventaja o qué desventaja voy a tener al momento de resolver. Pero esos son los dos métodos que nosotros podemos aplicar en barra de dos fuerzas. Perdón, en armaduras simples, porque todas las barras son barra de dos fuerzas. Si la armadura o la estructura no es una armadura simple, entonces las barras no necesariamente son barra de dos fuerzas y no necesariamente nos va a servir el método de las secciones. Entonces tenemos que recurrir con otra metodología para poder resolver. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces en este ejercicio nosotros tenemos dos opciones para poder resolver. Utilizar el método de las secciones o utilizar el método de los nudos, ¿verdad? Que en este caso eh, cualquiera de los dos puede servirnos, pero tenemos que saber elegir cuál es la que nos conviene más, ¿verdad? Voy a copiar este de acá abajito, acá más me voy a copiar, para que no se pierda ese gráfico. Y lo mismo voy a copiar este de acá, para que no se me borre. Entonces, este hago bloquear, este hago bloquear. Y así voy a poder borrar otra vez esta parte de acá que me molesta. Si el ejercicio no nos especifica una metodología de resolución, nosotros podemos adoptar cualquiera. Como le dije, es dependiendo de la conveniencia cuál metodología aplicar. Acá nos pide adoptar solamente dos valores de fuerza actuante en dos barras, es decir, la tensión o la fuerza actuante en la barra BD
que es la vertical, y la horizontal, la oblicua, que es la barra DE. Ah, no, la horizontal es. Entonces yo, por ejemplo, puedo adoptar este método, que es el método de las secciones, y cortar en esta dirección. Entonces la barra que yo voy a tener va a ser actuante solamente en este esquema acá. Me conviene y de repente yo voy a tener esta tensión acá, voy a tener esta tensión acá y voy a tener esta tensión acá. O sea que me conviene, por ejemplo, para tomar eh, en un punto en específico. Entonces voy a adoptar esa sección. Entonces el método de la sección, voy a copiar completo. Voy a poner en blanco, un color un poco más grueso. Y este voy a dejar ahí. Estas fuerzas que aparecen debajo de la sección a mí no me sirven, pero yo no voy a borrar la ubicación de los puntos porque los puntos sí me sirven a mí para mi... Aquí, dije, me voy a borrar y borrar. Pero todo lo que existe en uno de los sectores de la sección a mí ya no me sirve. Estos apoyos tampoco están apareciendo, pero la ubicación de los puntos sí se van a mantener. Porque por algún motivo me pueden servir eso para después tomar sumatoria de momento en relación a alguno de los puntos. También es arbitrario tomar cualquiera de las dos partes, ¿verdad? Yo puedo tomar la sección o la parte de arriba o la parte de abajo del sistema. Entonces, en este caso, este sería la sección que yo voy a tomar. No está especificado en dónde estoy tomando la sección, entonces yo voy a tener esta tensión actuante acá, esta tensión actuante acá y esta tensión actuante acá. Las direcciones de las fuerzas, nosotros sabemos que van a actuar siempre. Este es el punto D, el punto F. Si existía una línea más acá, ¿verdad? Que no va a favorecer nada, pero voy a dibujarla igual. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que yo voy a tener que considerar en mi sistema? La tensión BD, que es esta, la tensión ED, porque va desde E hacia D, y la tensión eje. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de momento para poder resolver el ejercicio. Siempre buscando obviamente el practicismo, ¿verdad? Yo voy a hacer sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, tengo acá menos 135, menos 135, más, perdón, más 135, más 135, menos la tensión ED igual a 0. Entonces yo puedo sacar ya la tensión ED, cuyo valor va a ser igual a 2 por 135. Que es 270. Ahora, la tensión ED es igual a la tensión DE. ¿Y por qué hablo en términos de tensiones? Porque nosotros mediante esta metodología en armadura simple podemos obtener la naturaleza actuante sobre cada barra. Es decir, en este caso nosotros sabemos que cuando consideramos un punto saliente, o sea, la fuerza actuante de manera saliente a un punto, estamos considerando que la naturaleza es de tracción. Y donde obviamente si todas las fuerzas salen positivas, T1, T2, T3, T4 salen positivos, obviamente es porque atinamos al sentido o la dirección de la fuerza. O sea, el sentido más que nada.
Y si sale negativo, no es que nosotros nos equivocamos o que está mal el ejercicio, sino que nosotros consideramos que si sale positivo, es decir, que corresponde a una naturaleza de tracción. Y en el caso de que salga negativo, consideramos que es una naturaleza de compresión. Entonces, en este caso, mi fuerza es saliente a la sección, al igual que considerando con respecto al punto, sale en relación a la sección que yo consideré y me sale un valor positivo, ¿verdad? Para el equilibrio. Entonces quiere decir que la naturaleza de esta barra es tracción. Y la barra, la tensión ED es igual a la tensión DE. O sea, básicamente son iguales porque sobre la barra, sobre la barra DE, ¿qué es lo que ocurre? Aparece una tensión así, que es la tensión DE, y aparece en este punto la tensión que va desde E hacia D. Nada más, o sea, son iguales. Ahora, yo puedo tomar en consideración, por ejemplo, la sumatoria de fuerza en I igual a cero para determinar, en este caso, alguna de las fuerzas, pero yo tengo que la tensión BD más, pero negativo, menos la tensión eje es igual a cero. Son solamente fuerzas de tensión es la que actúa. Entonces, de alguna manera la tensión BD va a ser opuesta a la tensión eje. Y no puedo obtener su valor numérico. Entonces, a recurrir a la sumatoria de momento en relación a un punto y a partir de ahí resolver. Voy a tomar sumatoria de momento en relación al punto E igual a cero. Pues repito, se puede tomar sumatoria de momento en cualquier punto, en cualquier parte, siempre y cuando sea conocido las distancias de aplicaciones de las fuerzas actuantes. En relación a este punto, tengo que la distancia de la tensión BD es 4,5. El momento generado es positivo. Después quedan la fuerza de 135. 135 por una distancia de 2,4, que es la primera. Después 135 por una distancia de 4,8. Y esto es igual a cero. Esta es la condición que yo saqué hace rato. Y acá yo puedo sacar la tensión BD, que va a ser igual a 135 por 2,4 más 135 por 4,8 sobre 4,5. Entonces puedo sacar la tensión BD, en este caso es igual a 135 por 2,4 más 135 por 4,8, dividido 4,5. Sería en este caso 73,44. Es positivo, entonces también es de naturaleza de tracción. O sea que el sentido adoptado es correcto. Y donde voy a sacar, por ejemplo, la tensión eje, me va a salir menos 73,44. O sea, la naturaleza de esta barra es de compresión. Si bien yo solamente necesitaba dos, agrego este de acá para poder mostrar nada más el concepto de naturalezas de fuerzas que ya habíamos visto, creo, en el capítulo 4 con algunos ciertos ejercicios. Capítulo 2 y capítulo 4. Entonces, en este caso, eh, tenemos ya los valores numéricos adoptando el método de las secciones. La ventaja del método de las secciones es que es mucho más rápido, ¿verdad? Si de repente nosotros queremos determinar las barras, las fuerzas actuantes en todos los miembros de la armadura simple, nos conviene hacer el método de los nudos. Porque así obviamente vamos a obtener los valores de fuerza en cada punto, pero vamos a sacar los valores de fuerza y sus naturalezas de una sola, o sea, en diferentes ecuaciones y no repetir secciones, cortar en diferentes partes, etc. O sea, igual, ¿se puede resolver con el método de los nudos este ejercicio? Claro. Tomando en cuenta este nudo, comenzamos ahí, sacamos la fuerza, la tensión AB, la tensión AC. Con la tensión AC sacamos la tensión BC y la tensión CB y la tensión CE. Y a partir de ahí pasamos a analizar el nudo B, donde sacamos la tensión BD, la tensión BE y después recién sacamos la tensión DE.
O sea, es un poco más tedioso determinar a partir del método de los nudos, pero también se puede obtener. Entonces, en este caso, las dos tensiones que pide el ejercicio, la tensión BD es igual a más 73,44 kilonewton y la tensión DE es igual a más 270 kilonewton. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Profe, el tema de cuando separaste con esa línea, Ujú. la armadura se tomaría, vamos a decirle, las fuerzas que interceptan nomás, ¿verdad? Por eso no se agarró la tensión de DG, de la barra DG ni FG, vamos a decirle. Así mismo. Solamente las fuerzas que actúan en las barras que vos cortaste son las que van a aparecer. Entonces, todo lo que queda debajo de esa línea ya no aparece. Solamente queda esa. Porque, sí, porque viste que 135 se sumó dos veces. Ujú. Y eso es lo que no sé por qué. Porque O sea, yo consideré la sección de arriba, entonces aparecen estas dos fuerzas nada más. Estas de acá. O sea, serían estas fuerzas las que estarían actuando en la sección que yo estoy considerando como visible, la parte de arriba. ya. Si yo hubiese considerado, por ejemplo, la parte de abajo, que sería considerar este tramo acá, voy a dibujar así rápidamente, ¿verdad? Porque eso no se ve. Si yo hubiese considerado, por ejemplo, solamente la parte de arriba, ¿qué hubiese pasado? Yo voy a tener solamente una fuerza de 35. Todo esto de acá se va a borrar para mí, ¿verdad? Para mi sección y solamente voy a considerar esta parte de la sección considerada. Pero igual obviamente tengo que considerar también las fuerzas actuantes, ¿verdad? La fuerza acá, la tensión acá y la tensión acá. O sea, eso tendría que aparecer para mí, no las que están mostradas en la figura. No esta, no esta, esta. Siempre saliente la sección. Entonces se puede decir, o sea, se puede ver como fuerzas exteriores iguales a 135, por ejemplo. Así mismo. Solamente que en esta sección tenés que tener cuidado, por ejemplo, el tema de las reacciones. Las reacciones en F y acá, ¿verdad? Que tenés que determinar también sus valores porque son parte de tu sistema, ¿verdad? La vertical en G, la vertical en F y la horizontal en F. O sea, y, por ejemplo, tengo que determinar ese valor de reacciones y meter también en mi sistema. ¿Verdad? Y ahí ya depende de la conveniencia, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me convenía más tomarlo de arriba porque así me enfocaba solamente en las fuerzas de las barras, no en las reacciones de los vínculos que teníamos. Ahorrar esto. Entonces acá ni me interesó calcular las reacciones porque no era parte de mi ejercicio. Si quiero calcular las reacciones, ustedes ya saben, ¿verdad? Que hago del sistema o la sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de momento y saco el valor de las fuerzas actuantes en la horizontal, en la vertical. Vertical en G, vertical en F y horizontal en F. Y profe, y en el caso, por ejemplo, de que pedía esas reacciones, no se podía tomar nomás la armadura completa, ya que así las otras fuerzas, o sea, no sé si eso se sigue aplicando en las armaduras simples, de que las fuerzas interiores no van a ser, no van a influir en la sumatoria de fuerzas. Sí, así mismo es. O sea, si yo considero todo el sistema para mi análisis, entonces en este caso esta sección no existe y estas fuerzas de cada barra no existen. Entonces ahí me enfoco solamente en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, considerando obviamente toda la armadura simple. Solamente cuando yo hago una sección es cuando yo voy a considerar la presencia eh, de esas fuerzas. Ay, ¿qué hice?
de esas fuerzas internas en las barras que son las incógnitas a considerar. O si analizo el método de los nodos. Si yo considero toda la armadura simple, el sistema teóricamente internamente está en equilibrio y por ende no va a aparecer en mi sumatoria de fuerza del sistema. Y esa ecuación suele ser ecuaciones adicionales también para plantear, ¿verdad? El tema de las ecuaciones del sistema. Nosotros podemos plantear eso en todos los casos, siempre y cuando se pueda resolver, ¿verdad? Acá es fácil porque tenemos tres incógnitas nada más y considerando la armadura simple completa ya podemos determinar esas incógnitas y elegir cualquiera de las dos partes para hacer las secciones. La sección de arriba y la sección de abajo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? Bien.